Ahora en su Biblia y en el libro de Esther, estamos viendo ahí este libro. Ahí en el libro de Esther, capítulo 7. Amén. Esther, capítulo 7, vamos a estar leyendo ahí del verso 1 al verso 6. Lo leemos todos juntos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras había vino, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Y entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Amén. Amén. No sé si recuerde bueno, hemos estado viendo este libro del capítulo anterior, bueno, en el capítulo 5, cuando la reina Esther les invita a un banquete al rey y a Amán. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Y que pensábamos que iba a decir, ¿verdad? Iba a decir cuál era su petición, pero vemos que esta reina Esther no lo dice. Estábamos viendo cómo
decíamos, ¿verdad?, que toda mujer conoce a su esposo, ¿verdad? Sabemos cuándo pedir un permiso y sabemos cuándo no. Amén. Entonces pienso que esta joven estaba viendo cómo estaba actuando su esposo y estaba viendo si era el momento para decirlo o no. Y vimos, ¿verdad?, que pues no fue el momento. Algo vio Esther en su esposo, algo vio en la situación que estaba pasando, y esta joven no se atreve a decirle la petición con la que iba, con la intención con la que estaba haciendo ese banquete. Pero vemos, mi hermano, que esta joven les invita a un segundo banquete. Amén. Le invita a un segundo banquete, y aquí, mi hermano, es donde se desata todo. El tema que Dios puso en mi corazón para darle a este mensaje, el tema es: todo lo que el hombre sembrar, eso también será. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios nos quiere hablar en esta tarde respecto a esto? Yo creo que en muchas ocasiones hemos dicho esta frase. ¿Cuántos lo han dicho? Amén. Todo lo que sembrares, eso también vas a recoger. Amén. Entonces, hemos estado hablando, y Dios nos ha estado hablando y advirtiendo de todo lo que está aconteciendo en este mundo. Amén. Nos está advirtiendo de todo lo que va a pasar. Amén. Y no podemos pasar desapercibido todo lo que está sucediendo. No podemos hacernos los desentendidos de todo lo que está pasando. Sabemos que Cristo viene, porque se nos ha dejado escrito todas las señales que acontecerían. Amén. Se nos ha dejado escrito cómo debe de ser un hijo de Dios, cómo debe de comportarse, cómo debe de reaccionar ante situaciones que pasan en toda la vida. Y hemos dicho que el caminar del cristiano es un caminar de pruebas. Se nos ha repetido una y otra vez que vamos a pasar por diversas pruebas. El mismo Jesucristo nos lo dejó escrito. Va a venir tribulación, va a venir angustia, pero dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y se nos ha dicho que todo, mi hermano, toda prueba que usted y yo pasamos en nuestro caminar en Cristo es para hacernos madurar. El domingo se nos hablaba de esa piedrita que a veces tenemos que quitar para que nosotros podamos avanzar. Amén. Y algo que veíamos, mi hermano, en el capítulo 5, y hemos estado viendo de este hombre Amán, veíamos cómo un solo acto hizo que toda su felicidad terminara. Sí, amén. Amén. El simple hecho de ver a aquel hombre Mardoqueo sentado en la puerta del palacio y ver que él pasaba, que aquel hombre no hacía reverencia ante él, dice que toda su felicidad se fue. Entonces este hombre se llena de gran ira. Fíjese, un solo acto. Aquel hombrecito no hizo nada. Amén. Tal parece que no hizo nada, pero provocó una ira en aquel hombre. Provocó que este hombre se llenara de ira contra él, se llenara de soberbia, se llenara de tanta cosa, mi hermano, que hizo aquella horca de la que habíamos hablado. ¿Cuántos recuerdan? Prepararle una horca a Mardoqueo. Era un gran odio, mi hermano, que este hombre sentía contra los judíos. Era un gran odio que este hombre sentía contra este hombre, que se olvidó de pensar bien las cosas. ¿Sabe por qué? Porque este hombre Amán no sabía que la reina era judía. Entonces no estaban atentando solamente contra Mardoqueo, estaba atentando contra la reina, la esposa del rey. Amén. Pero ese acto, ese rencor, esa amargura de la cual se llenó, no lo hizo pensar las cosas, no lo hizo pensar las cosas, y estaba yendo no contra la reina, estaba yendo contra el mismo rey. Qué tremendo, porque aquí se desenlaza todo.
Y yo creo que usted ya va más o menos entendiendo por dónde va el mensaje. Pero dice que ahí en el verso, del verso 1 al verso 6, vemos cómo Esther revela la petición al rey, que era lo que leíamos ahorita, porque dice que los dos asistieron al banquete, tanto el rey Asuero como Amán, asisten a aquel banquete, pero Amán ya iba al banquete perturbado, ya iba, yo creo, pensando que iba a suceder por las cosas que había, las palabras que había dicho la reina Esther. Entonces, ahí en el verso 2 vemos como el rey dice, y también el segundo día, dice que el rey le pregunta a Esther su petición. ¿Cuál es tu petición? Y acuérdese, le vuelve a decir, aún hasta la mitad del reino te daría. Amén. No sé si recuerda que poníamos el ejemplo de allá de Marcos, de allá de Herodes, que era un regalo que ellos hacían cuando encontraban gracia en la persona. Amén. Vemos cuando la hija de Herodes le baila y Herodes le dice, ¿verdad? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daría. Y vemos que pide la cabeza de Juan. Amén. Entonces, suceden estas cosas. Pero algo que me sorprende aquí es con la sabiduría con la que empieza a hablar Esther. Esas palabras, mi hermano, de inteligencia que Dios pone en Esther, porque vemos que desde un principio vemos a Dios obrando en esta historia de la vida real. Amén. Que a pesar de que no lo nombra, vemos cómo Dios actúa detrás de cada cosa. Entonces ahí en el verso 7, dice, luego el rey se levantó. Bueno, miren, acordémonos de que ahí en el verso 6 Esther le dice al esposo cuál era la petición, qué era lo que le estaba aconteciendo. Y ahí vemos, mi hermano, en el verso 5, no, perdón, en el 4 dice, porque hemos sido vendidos. Y ahí se revela que Esther es judía. Dice, hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Yo pienso que ahí el rey todavía no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que el rey, todo su reinado, él había mandado a matar mucha gente, él había dado muerte a muchas personas, entonces era algo que a él no le afectaría. Pero al decir la reina Esther, hemos sido vendidos, mi pueblo y yo, exterminados y muertos, pienso que ahí el rey, oye, dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo con mi esposa? O sea, ¿por qué me está diciendo estas palabras? Y lo vemos ahí en el 5, donde el rey Asuero le pregunta, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer eso? Mi hermano, yo no sé si usted recuerda, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que él mismo había firmado ese decreto. Sí, amén. Amén. Cuando Amán se lo presenta, Amán era su amigo, era yo creo su mejor amigo, y él se lo ofrece, le dice, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Y el rey dice, estoy de acuerdo, y firma. Qué tremendo, porque había firmado contra su propia esposa, pero él no sabía, entonces lo tremendo está ahí en el verso 6 que leímos ahorita, donde Esther dice, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces dice que se turbó Amán delante del rey y de la reina, porque recuerden que Amán no sabía que Esther era judía. Y pienso que en ese momento yo creo que tembló de temor, dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿A dónde voy, mi hermano? A que cuando no pensamos las cosas,
nos lleva a cometer actos que después nos vamos a arrepentir, de los cuales después tenemos que estar ahí arrepentidos, y vienen las consecuencias. Amán no pensó lo que estaba haciendo, sino que ese soberbia que él tenía, esa ira de la cual se llenó por Mardoqueo, por ver que él no se arrodillaba delante de Amán, lo llenó de tanta ira que no lo hizo pensar la decisión que había tomado. Y habíamos, yo creo en muchas ocasiones hemos dicho, nosotros mismos cavamos nuestra propia tumba. Amén. Porque hay mucha gente que dice, es que ¿por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué Dios permitió que le pasara esto? ¿Será que Dios lo permite, mi hermano? ¿O serán nuestras decisiones las que permiten que pasen las cosas? Amén. Y era lo que estaba pasando con Amán. Decíamos que Amán es representación del anticristo, representa al anticristo. Y es, mi hermano, lo que va a suceder con el enemigo, porque no se está metiendo contra el pueblo de Dios, dice, se está metiendo contra el mismo rey. Usted y yo somos la esposa del rey. Amén. Y tenemos un adversario, y tenemos un enemigo que quiere acabarnos, dice, y quiere exterminarles, quiere matarles. Pero lo que no se ha dado cuenta es de que se está metiendo con el esposo. Y va a llegar el día, mi hermano. Va a llegar el día donde dice, y lo lanzaré. Y ahí pasará una eternidad. Amén. Ese va a ser el final del diablo, por haberse metido contra los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa con usted y conmigo? Que dice Dios, ten cuidado con lo que dejas entrar en tu corazón, porque todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Y ahorita vamos a ver algo, esto más detallado. Dice, aquí la reina dice, y si para siervos, ahorita leamos, si fuéramos vendidos, esto no sería tan mal comparado con la muerte, porque viviría. Leemos ahí en el verso 8. Primero déjenme leer aquí, dice, el enemigo y adversario es este malvado mal, responde Esther. Y mi hermano, decíamos, es otro golpe para el rey. ¿Por qué? Porque decíamos ahorita, era el mejor amigo del rey. Amén. Su propio amigo estaba atentando contra su propia esposa. Entonces, dice, Amán y el rey no sabían que Esther era judía. Hasta ese momento se dan cuenta. Hasta ese momento, porque acuérdese que Mardoqueo le había dicho a Esther, no digas de dónde vienes. Pero en ese momento el rey se da cuenta. Y vemos que su odio de Amán por Mardoqueo, decíamos ahorita, no lo deja pensar lo que había hecho. Pero fíjese bien que la reacción del rey era parte del plan de Dios. Quiero que se vayan a ir rapidito al libro de Isaías. Ahí en Isaías, capítulo 54, verso 17. Dice así, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Amén. Así que era una reacción que era parte del plan de Dios. Y Dios recordaba allí, nada, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar a los que son mis siervos. Todo aquel que se levante contra ti no va a prosperar. Qué bonito, mi hermano. Qué bonito, porque Dios nos recuerda. Dios nos recuerda que estamos al cuidado de Él. Pero dice, ahorita vamos a ver quiénes. Entonces, vemos que Amán se turba. Es algo tremendo. Imagínense que usted está ahí en el palacio
y está ahí viendo toda la escena, dice, Amán se turba. O sea, tuvo gran temor, y ¿quién no lo tendría? Imagínense. O sea, pensar de que yo mismo hice tal cosa. Entonces vemos que el pecado de Amán lo alcanza, y ahora estaba frente a él. Le voy a leer rápido ahí en Números, porque ahí vemos algo referente a esto. Ahí en Números, capítulo 32, verso 23. Dice, mas si así no lo hacéis, de que habréis pecado ante Jehová, y saber que vuestro pecado, dice, os alcanzará. Tarde o temprano, dice, vuestro pecado os alcanzará. Así que a Amán lo alcanzó lo que había hecho. A Amán lo alcanzó el pecado que había hecho. Y ahora, mi hermano, Amán se encontraba frente a las consecuencias de sus actos. Qué terrible es. Qué terrible es estar frente a las consecuencias de nuestros actos. Y Dios nos hace que reflexionemos en algo. ¿Qué estamos sembrando usted y yo, mi hermano? ¿Qué estamos sembrando en estos tiempos difíciles? Hemos hablado mucho de la fe. Creo que estamos en un tiempo donde se está viendo cuánta fe hay en usted y en mí. Dios está haciendo que veamos todo lo que hay en nuestro corazón. ¿De qué está lleno su corazón y el mío? ¿Está lleno de rencor? ¿Está lleno de amargura? ¿O está lleno de confianza en Dios? ¿O está lleno de amor por el prójimo? ¿O está lleno de la fe que tenemos en Dios? ¿De qué estamos llenos, mi hermano, usted y yo? Porque dice, tarde o temprano, todo te va a alcanzar. Sea bueno o sea malo, vas a tener tu recompensa. Ahí en el verso 7 vemos cómo el verso 7 de ahí de Esther 7 dice, luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal del parte del rey. ¡Qué miedo! ¿Cuántos tendrían miedo? ¿Amén? Imagínense, el rey se había llenado de ira. O sea, no se había enojado, dice, me llené de ira. Dice, entonces se va y el rey se empieza a pasear en el palacio, yo creo, pensando las cosas, ¿qué iba a hacer? ¿Por qué? Porque el decreto ya lo había firmado y era irrevocable lo que él firmaba. O sea, lo que él decía, eso se tenía que hacer. Entonces, era su mejor amigo, mi hermano. Era su mejor amigo y era escoger entre su esposa o su mejor amigo. Era una decisión difícil para él, pero habían atentado contra su esposa. Yo creo que el rey no pensaba tanto en Mardoqueo y en todos los demás. Él pensaba en su esposa, en lo que le estaba pasando a ella. Amén. Entonces dice que Amán le suplica a la reina Esther, dice, por favor, ten piedad. Me lo imagino ahí arrodillado, ten piedad. No dejes que este mal acontezca a mi vida. Pero, dice, ahora el rey debe decidir, lo que decía ahorita, entre un amigo y su esposa. Este acto, dice, este acto y movimiento corporal del rey mostró a Amán, quien estaba familiarizado con ello, que ya estaba condenado. Era su mejor amigo y sabía cómo el rey se comportaba cuando estaba muy enojado. O sea, cómo era algo irremediable. Él sabía los movimientos corporales del rey. Entonces, al rey hacer este acto, mi hermano, de salirse al patio, enojado,
que ya estaba condenado. Y vemos, mi hermano, dice, el rey tiene demasiado poder y Amán lo había hecho enojar. Busque ahí Proverbios 22. Si lo tiene ahí, leamos. Proverbios 22, ¿qué dice? Dice, Como ruido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Amén. Y dice el 3, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá en él. ¿Qué le parece? Fíjese bien. Ahí en el 19:12 dice también algo muy interesante. Dice, como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. sí, ahí en el 12, dice eso que acaba de leer. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Amán hizo enfurecer al rey. ¿Usted cree que había algo que lo detuviera, mi hermano, al rey? No. Había algo que calmara esa ira. Piense usted, si usted fuera el rey y viniera contra su esposo, su esposa, ¿perdonaría eso? Era un acto horrible, mi hermano. Porque dice que todavía todavía fuéramos vendidos. Dice, pero nos quieren exterminar, nos quieren matar. Y decía al principio, era algo que estaba firmado que se hiciera. Era irrevocable, mi hermano. Algo se tenía que hacer. Entonces el rey dice, ve cómo Amán estaba con Esther. Ahí el verso 8, se lo voy a leer. Ahí en Esther 7:8 dice, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. O sea que si el rey no lo iba a matar, ese era un acto, era una prueba para ahora sí hacerlo. Porque Amán dice, le estaba suplicando a la reina, pero el rey, lleno de ira, no lo vio así. El rey, lleno de ira, ¿qué vio? Que aquel hombre intentaba violar a su esposa. Y ahora sí, dijo el rey, ya no más. El plan de Dios siempre se tiene que cumplir. Entonces, dice, en su desesperación, Amán estaba tomando a la reina de una manera inadecuada. ¿Bien? Imagínense, estaba siendo condenado. Me imagino que le habrá abrazado los pies o le habrá agarrado las manos suplicándole por su vida. Pero cuando una persona está enojada, ¿verdad que no ve las cosas tal cual? No, vemos todo diferente. Y si habías hablado bien, uno escucha que nos gritó, ¿verdad? Porque te llenas de ira, no estás en tus 5 sentidos, no piensas las cosas. Y eso mismo había pasado con el rey. Él vio a Amán ahí encima de la reina y dijo, la quiere violar, siendo que Amán estaba suplicando. Pero si algo debía de acontecer en aquel tiempo, algo que no debía de hacerse, es de que nadie podía tocar a la reina. Nadie le podía tocar. Pero Amán, al verse condenado, dice que perdió la razón. No se le podía ni acercar a ella. No se le podía acercar ni tocarle. Pero Amán, en su desesperación, dice, cayó entre su lecho. Entonces Amán olvida las reglas, mi hermano, para aproximarse a la reina. Dice, dejó de lado el protocolo. Él no se acordó de las reglas que existían en el palacio. Él
griegos. Entonces ya se imaginará cómo estaba aquel hombre con la reina. Pues cualquiera pensaría otra cosa, ¿verdad? Entonces este rey le dice, ¿también vas a forzar a la reina? O sea, ¿también la quieres violar? Una situación tremenda, ¿no? Una situación que se salió bueno, no se salió de control, era el plan de Dios. Pero si algo debemos notar aquí, mi hermano, es cómo este hombre Amán estaba reaccionando ante todas las cosas. Cómo estaba el corazón de este hombre. El gran odio que sentía contra aquel hombre Mardoqueo y todos los de él, que eran todos los judíos. Entonces vemos, hermano, ahí dice el verso 9, dice, y dijo Arbona, dice uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Qué triste. Amén. Qué triste, porque vemos que un acto de odio hacia aquel hombre provocó su muerte. Y aquí vemos, mi hermano, que todo lo que este hombre sembró, ese fue su final. Él había preparado esa horca, dice aquí de 50 codos, son casi 25 metros de altura. Había preparado la horca para Mardoqueo. Él ya tenía su plan hecho para colgar a Mardoqueo. Y vemos cómo todo se voltea. Y aquel acto que él tenía para este hombre Mardoqueo, dice, cae sobre él. Y quien fue colgado en la misma horca que él preparó, dice, fue él, o sea, Amán. Él mismo cavó su propia tumba. Él mismo hizo todo lo que iba a haber el día de su propia muerte. Qué importante, mi hermano, es no lo que hacemos, mi hermano, no las cosas que hacemos, sino la intención con la que hacemos las cosas, la intención con la que actuamos, la intención con la que decimos las cosas hacia otra persona o hacia cualquiera, la intención con la que pensamos al hacer algún acto. Amén. Porque si algo hemos visto es que Dios es lo que va a juzgar la intención de tu corazón. ¿Por qué hiciste aquello que no estaba bien? ¿Por qué hiciste aquello que a mí no me agradaba? ¿Por qué hiciste aquello que a ti te parecía bien? ¿Cuál era tu intención? No lo que hiciste, dice Dios, la intención con la que lo hiciste, ¿para qué? ¿Para provocar a otro? Eso es lo que voy a condenar. ¿Para qué? ¿Para hacer enojar a otro? Eso es lo que voy a castigar. La intención con la que usted y yo actuamos fue lo que le pasó a Amán. Él hizo todo por odio, mi hermano, a aquel hombrecito que no le hacía nada. Y su final fue colgado en una horca, la misma que él preparó. Su intención, mi hermano, su intención, porque aquel hombre que le hacía, no le hacía nada. Nada más de verle, su propia presencia le molestaba. Y eso le calaba y lo llenaba de ira y lo llenaba de amargura. Y todos esos sentimientos de los que él llenó su corazón provocaron que él fuera colgado. Todo lo que usted y yo hagamos va a tener una recompensa. Dice, sea buena o sea mala. ¿Por qué lo hiciste? Porque en aquel día se nos va a preguntar, mi amor. Dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Y va a salir todo lo que hicimos. ¿Y qué va a decir Dios? Bueno, tú hiciste aquí, tú dices que lo hiciste así, pero yo aquí estoy viendo que lo hiciste de otra manera. ¿Por qué lo hiciste?
¿Por qué lo hiciste? Amén. Qué tremendo, qué tremendo, porque hoy en día la gente dice, no, es que Dios permite, ¿por qué permite todas estas cosas? Es que no es un Dios de amor porque no permitiera que esté pasando todo eso. Es un Dios de amor. Se nos decía el domingo, lo hace para detenernos, para ponernos un freno, porque el hombre está desenfrenado hoy en día. No piensan las cosas, no pensamos las cosas. Y tiene que haber un freno, algo que nos detenga, amigos. Algo que nos detenga. Ese es un Dios de amor. Si Dios no tuviera amor por la humanidad, dejara que se fueran. Pero dice, les he enviado profetas, les he enviado personas que les prediquen el Evangelio, para que conozcan cuál va a ser su final si no se arrepienten. Si Dios, mi hermano, no fuera un Dios de amor, no nos hubiera dejado este libro aquí escrito, diciéndonos todo lo que nos va a acontecer si no venimos al arrepentimiento. Por eso dice, y nos recuerda una vez más Dios, todo lo que tú estés sembrando, eso vas a cosechar. Para que usted y yo estemos bien conscientes, mi hermano, de lo que estamos haciendo hoy en día. Que estemos bien conscientes de cómo estamos actuando hoy en día. Cómo estamos siendo hijos de Dios. Ahí en Gálatas usted puede ver este texto donde dice todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Entonces vuelvan a Amán, dice la misma obra que él había hecho, al igual que el diablo, mi hermano. Amán dice fue derrotado con su propia arma. Sí, amén. El diablo va a ser derrotado con su propia arma, con lo mismo, con lo que él está actuando, dice, lo mismo le va a acontecer a él. Lo mismito. Yo a veces digo, bueno, no pensará el enemigo, no pensará el diablo que o sea, contra Dios nadie puede. Pero es un gran odio, mi hermano. Es un gran odio que él siente, es un coraje que él siente de ver de cómo usted y yo vamos a heredar lo que a él le correspondía. Pero que por llenarse de soberbia se fue lanzado del cielo con todos los que estaban con él. Un acto, mi hermano, un acto de celo, un acto de soberbia, de quererse creer más que Dios, lo llevó a la ruina. Y ese es su coraje, ese es el coraje del enemigo. ¿Y qué está haciendo el enemigo? Hacerle pensar que usted va a ser igual. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Llenarlo de ira, llenarlo de soberbia, llenarlo de celos, llenarlo de contienda contra su hermano, llenarlo de falta de amor. ¿Por qué? Porque eso mismo provocó que él fuera lanzado de arriba. Y dice, si yo puedo hacer esto con él, él también va a ser lanzado juntamente conmigo. Y lamentablemente, mi hermano, muchos están haciendo caso a eso. Pero por eso en esta noche Dios les está haciendo la invitación. Recapacita, tómate unos minutos y piensa qué es lo que estás haciendo con tu vida. Que la misma Biblia dice, mi hermano, corre por tu vida. Sálvense que puedan. Sálvense. ¿Cómo me salvo? Aquí está la manera de cómo te puedes salvar. Sí, amén. Simplemente ven a los pies de Cristo, arrepiéntete de todo corazón y tú vas a recibir salvación. Mantente firme en lo que has creído. Mantengámonos firmes, mi hermano, en lo que hemos creído desde un principio. Hay tantas cosas que hoy en día están moviendo mucho al pueblo de Dios. Tantas cosas que antes no hacíamos, pero por X razón ahora lo hacemos y nos parece lo correcto. Y dice Dios, medita, como dice ahí en la Biblia, medita. Frénate, haz un alto y medita en tus caminos. Pregunta, ¿cuál es la senda correcta?
lo mismo que va a acontecer con el diablo. Y él lo sabe, mi amor. El diablo lo sabe, pero quiere llevarse a todo aquel posible del pueblo de Dios junto con él. No dejemos, mi hermano, no dejemos que el enemigo nos mueva. No dejemos. Si algo es lo que Dios está probando mucho en este tiempo, es la fe. ¿En quién has creído? ¿En quién está tu confianza? ¿En quién está puesta tu mirada? ¿Está puesta en las cosas terrenales o está puesta en mí? ¿Está puesta en todo lo que está aconteciendo o está puesta tu confianza en que yo nunca te voy a dejar? ¿En quién está puesta su confianza? Dice ahí, dice Mardoqueo fue librado de la tribulación por Dios, pero Amán el impío entró en su lugar. Entonces dice, mi hermano, que cuando fueron por Amán, y lo leímos ahorita en el último verso, y se lo lleva para colgarlo, dice que al rey, dice, y la ira del rey se apaciguó como arte de magia. Dejó salir todo aquello que había sentido. La Biblia nos muestra una historia, y yo no sé si usted recuerda la historia de Jacob, hablando de todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. ¿Cuántos se acuerdan de Jacob? Amén. Amén. Y nos muestra, mi hermano, que eso es verdad, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Por qué? Porque fíjese que el anhelo de Jacob, ¿cuál era? ¿Cuántos saben cuál era? Lo que Jacob quería en su anhelo era querer heredar las bendiciones del primogénito. Amén. Entonces dice que ese era su anhelo. Entonces, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Qué sucedió con Jacob? Lo llevó a mentir y a usar todo tipo de artimañas para conseguir su propósito. ¿Se acuerdan? Y si no, ahorita se lo voy recordando. Primero lo llevó a mentir y luego lo llevó a usar artimañas para conseguir lo que él quería, que era la bendición del primogénito. Sin embargo, esto lo llevó a cosechar lo que sembró. Porque durante toda su vida él estuvo cosechando mentiras. Miren, ¿qué sembró Jacob? Decíamos, él sembró engaño, engañó a su padre Isaac al hacerse pasar por su hermano Saúl y lograr la bendición que le correspondía a Esaú. ¿Qué cosechó Jacob, mi hermano? Dice que muchos años después, cuando él huyó, dice, cuando él huyó de su familia temiendo la venganza de su hermano, dice que llegó a casa de su pariente Labán. Amén, ¿cuántos lo recuerdan? Él llega a casa de Labán y sufrió durante 20 años por las mentiras y engaños de Labán. ¿Por qué? Acuérdense que él quería una esposa, ¿verdad que sí? Él quería una esposa, pero quería a Raquel. Pero este hombre Labán le daba otra. Y dice que tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Entonces lo hizo trabajar, dice, cambiándole 10 veces el salario. Si usted se pone a leer la historia de Jacob, fíjese todo lo que sufrió. Entonces, dice que posteriormente dice, sufrió la traición de su hijo Rubén. ¿Cuándo? Cuando se acostó con una de sus mujeres, Bila. Amén. Entonces, fíjese todo lo que aconteció por una mentira que él hizo con su padre. Luego sufrió el engaño de sus hijos cuando le dijeron que José había desaparecido, que a José lo habían matado. Él sembró mentira y engaño y cosechó lo mismo sufriendo en grande. Una mentira lo llevó a toda su vida sufrir de engaños y mentiras. Y ahora vemos a Amán, porque vemos a Amán que se encuentra
que lo vemos aquí en el libro de Esther, dice, el cual fue un alto funcionario del rey Asuero, era su mano derecha, era su mejor amigo. Y cuando este fue engrandecido en su puesto, dice, se llenó de ego. Y luego después de llenarse de ego, se llenó de soberbia. Entonces, a tal punto, que todos llegaban a doblegarse delante de él. Tanto fue así que todos se doblegaban delante de él, pero hubo un hombre que no lo hizo. Hubo un hombre que solamente doblaba rodillas delante de Dios. Y ese era Mardoqueo. Y por un hombre, mi hermano, él se llenó de rencor, él se llenó de ira. ¿Qué sembró Amán? Dice, esto llevó a Amán a odiarlo, a él, no solamente él, dice, a todos los judíos. A tal punto que vemos que él planea la muerte de este hombre judío. ¿Qué cosechó Amán? Lo mismo, porque dice, ignorante de que la esposa del rey Asuero era judía, un día esta desenmascaró las cosas las intenciones que Amán tenía, dice, y la otra que él mismo había construido para ahorcar a Mardoqueo, sirvió para ahorcarlo a él. Y vemos a muchos hombres de la Biblia que todo lo que sembraron lo recogieron, no sé, yo creo triple, porque durante toda su vida sufrieron lo mismo que ellos sembraron. ¿Qué nos quiere decir lo que dice el tema? Todo lo que tú siembres vas a cosechar. Si el hombre siembra allá afuera todo ese tipo de cosas, si no quiere acercarse a Cristo, si no quiere rendirse a Cristo y darle su corazón a Él para que Dios transforme su vida, vas a cosechar, dice Dios, una muerte eterna. Eterna, mi hermano. Y dijeron ustedes, una muerte donde no voy a sentir nada. No, una muerte donde vas a sentir todo lo que sembraste. Amén. ¿Cuántos queremos esa muerte? ¿Verdad que no? Por eso Dios dice, recapacita todo lo que estás haciendo. Todo, mi hermano. Todos somos un pueblo grande de Dios en muchas partes, pero que de ese pueblo solamente un grupito es el que va a salir. Dice Dios, procura que tú vayas en ese grupo. Procura. Dice, sufre, dice la palabra de Dios, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Súfrelo, mi hermano. Dice la Biblia, dice Jesús fue despreciado y desechado. Dice varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebranto, mi hermano. Era un hombre que tenía experiencia en ser quebrantado. Era un hombre que nadie lo quería, que era rechazado y desechado de todos lados. Y nosotros no queremos sufrir. Apenas viene la prueba y estamos ahí llorando. Por eso dice, les he dejado el máximo ejemplo. Jesucristo vino a la tierra como hombre, como usted y como yo. Pero si algo tenía él es de que su felicidad estaba en su Padre, mi hermano. Su confianza estaba en el Padre. Él sabía que su Padre estaba con él. Él sabía que su Padre le ayudaba, a pesar de que todos le rechazaban. Él se sentía confiado porque sentía que su papá estaba con él. ¿Quién está con usted y conmigo, mi hermano? Jesucristo está con nosotros. Dice, les he dejado mi espíritu para que les ayude en todo momento, para que les ayude en ese momento de tribulación, en ese momento de persecución, en ese momento en el que ustedes dicen, ya no puedo. Dice, yo les envío un consolador que esté con ustedes siempre. Pero ustedes procuren sembrar lo bueno. Devoción, mi hermano, delante de Cristo. ¿Qué estamos sembrando delante de Él? Devoción, gratitud. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Dice ahí en San
está en ellos dispuesto para hacer el mal. Cuando se siembra la cosecha, se obtiene rápido. Usted siembra ahorita un árbol de naranja y al siguiente día ya me dio naranja. ¿Verdad que no? Dice, mucho tiempo después se cosecha lo que usted sembró. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no es rápido? A veces, mi hermano, caemos en el error de decir, es que vemos de algún creyente, vemos que no le va mal, sino que le va a lo contrario, le va bien. ¿Por qué le va bien si vemos que todo lo está haciendo mal? Mi hermano, es justo que le vaya bien, porque al final se va a dar la recompensa. Pero usted y yo procuremos, mi hermano, cuando todo vaya bien, cuando el diablo no nos moleste, dice aguas, 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 porque al enemigo le cala ver que alguien se levante para Cristo. Amén. Y por eso el enemigo está en contra de los hijos de Dios. Aquellos, dice, que están y viven conforme a la voluntad de Dios. Por eso persecuciones, por eso pruebas, por eso tanta cosa que viene a nuestra vida. Gócese, dice, gózate cuando estés pasando por diversas tribulaciones. Gózate, porque quiere decir que vas bien. Quiere decir que estás caminando bien. Pero ten cuidado cuando nadie te tome en cuenta. Ten cuidado cuando no le importes al diablo, porque quiere decir que algo anda mal. Amén. Entonces, dice ahí en el Salmo 73 y varios versos, se lo voy a comprimir todo junto, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano, fíjese lo que pensaba. Dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, hasta que, entrando en el santuario de Dios, fíjese bien, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de él. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. No esperemos que les vaya mal. Ellos tienen su tiempo, así como las plantitas y los árboles de fruto tienen su tiempo para dar un fruto. Según lo que se haya sembrado, dice, el hombre también. El hombre tiene su tiempo para cosechar lo que sembró. Y nuestro tiempo se acerca, nuestro tiempo se acerca, donde se va a ver qué fue lo que usted y yo sembramos, perdón. Y lo que hayamos sembrado, dice Dios, eso mismo vas a cosechar. ¿Por qué, mi hermano? Porque fíjese ahí, ya para terminar, dice que un día Habacuc se quejó delante de Dios. ¿Cuántos se acuerdan? Dice, Habacuc se quejó un día delante de Dios al ver muchas injusticias que sus conquistadores hacían contra Judá. Pero, mi hermano, dice, Dios le afirmó a su profeta que él cumpliría a su debido tiempo sus planes. Se lo voy a leer, Habacuc 2, del 1 al 3, dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y volveré para ver lo que se me dirá. Sí, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Va a llegar el día en que va a acontecer las cosas. Pero mientras llega ese día, mientras llega ese momento, Dios nos está pidiendo eso. Empieza a ver que está sembrando. Y si has sembrado rencor, quítalo.
quita esa piedrita, como se nos decía el domingo. Y si has sembrado amargura, quítala. Es tiempo, mi hermano. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo, dice Dios, para que arranques toda esa raíz de amargura, para que arranques toda esa ira, para que arranques toda esa soberbia, toda esa ira que ha llenado tu corazón. Aún es tiempo. Antes, dice Dios, antes que venga la cosecha. No vaya a ser que tu cosecha vaya a ser en aquel lugar donde dice nuestro pastor, donde nunca hace frío. Que tu cosecha sea esa, ¿cuál? Donde yo voy a estar juntamente con mi Redentor, con el Señor Jesucristo, gozando una vida eterna. Amén. Entonces dice Dios, por tanto, dice Dios, castigará todo pecado y sus consecuencias. Todo, mi hermano. A Él no se le va a pasar nada. Nada, dice, yo voy a castigar todo lo que el hombre haya hecho. Dice, pero fíjese, lo que la palabra de Dios dice, sus consecuencias los van a alcanzar en su momento de vida. ¿Por qué? Dice ya que el tiempo de cosecha es diferente a la siembra. ¿Amén? Por tanto es importante, dice, que el hombre se arrepienta antes de que coseche consecuencias de sus malas obras. Todo lo que usted y yo sembremos, eso vamos a cosechar. Y como veíamos ahorita el ejemplo de Jacob, dice, y en mayor proporción. Una mentira, todo lo que provocó toda la vida de Jacob, de engaños. Dice, todo lo que tú siempre lo vas a cosechar en mayor proporción a lo sembrado en un tiempo diferente. Así que, sea bueno, sea malo, debemos de asegurarnos, mi hermano, usted y yo, estar sembrando una vida que agrade a Dios. Estar sembrando una vida que no coseche una condenación eterna, sino que coseche una vida eterna. Preocúpate, nos está diciendo Dios. Preocúpense de estar sembrando una vida que me esté agradando a mí. Reflexiona por un momento cómo ha sido tu vida hasta ahorita. Y todo lo que haya que quitar, quítalo antes de que llegue el tiempo de cosecha. Amén. ¿Entendió? Amén. Amén. No es un regaño, mi hermano. Acuérdese que todo es para hacernos avanzar. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que nos has estado hablando lo has estado haciendo para advertirnos, para dejarnos ejemplo de cómo le fue a tu pueblo, Señor, y cómo tú quieres que nosotros avancemos. Gracias, Jesús, por cada advertencia. Gracias por cada consejo que tú nos estás dando ahorita que tenemos tiempo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a quitar todo aquello que no ha sido agradable delante de ti. Si ha habido alguna raíz de amargura, si ha habido alguna raíz de celos, de envidia, de enojo, de ira, ayúdanos, Padre. Que tu Espíritu Santo nos ayude a arrancarlo de raíz, Señor, y a llenarnos de los frutos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, ayúdanos a avanzar, porque sabemos que ya se acerca el tiempo en el que la iglesia, tu esposa, se encuentre contigo, Señor. Prepáranos, Padre. Fortalece nuestras vidas, danos las fuerzas que necesitamos para poder avanzar, Señor, y llegar a la meta. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, hoy y siempre, mi Dios. Gracias, Jesús. Amén. Dios te bendiga.